Milagro en la prisión. Cómo Pedro fue liberado por un ángel. La ciudad de Jerusalén estaba envuelta en un silencio profundo, roto solo por el lejano eco de pasos y el ocasional crujido de las piedras bajo la brisa nocturna. La luz de la luna se filtraba entre los tejados y tejados de las casas, bañando las calles adoquinadas con un resplandor plateado. La tensión era palpable. El reino de Herodes había desatado una persecución feroz contra la Iglesia, y cada creyente vivía con el temor constante de perder la vida. Entre los apóstoles, Pedro, hombre de gran fe y convicción, había sido capturado. La prisión lo esperaba con sus muros fríos y húmedos, y con la vigilancia estricta de soldados armados y entrenados para no permitir la menor fuga. Encadenado, Pedro se sentó sobre el suelo frío, sintiendo cada piedra como un recordatorio de la fragilidad de su carne, pero también de la fortaleza de su espíritu. Sus pensamientos se entrelazaban entre recuerdos de las enseñanzas de Jesús y las palabras de ánimo de los hermanos de la Iglesia. Cada sonido metálico de las cadenas, cada murmullo lejano, hacía palpitar su corazón, mezclando miedo con esperanza. Las puertas de hierro eran fuertes, las ventanas cerradas y sin barrotes visibles al exterior, pero en su interior, Pedro sentía una certeza que sobrepasaba cualquier muro humano. Dios estaba con él, y esa certeza le daba fuerza incluso en medio de la más absoluta soledad. Mientras tanto, en diversos hogares de Jerusalén, la comunidad de creyentes se reunía en oración. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, compartían un solo corazón, conscientes de que Pedro estaba entre la vida y la muerte. No eran oraciones mecánicas, eran clamores ardientes, llenos de fe y convicción, elevándose hacia el cielo con la certeza de que Dios escucha. Algunos experimentaban una paz inexplicable, otros un nerviosismo que los mantenía despiertos, pero todos sentían que algo extraordinario podía ocurrir. Cada oración era un hilo que conectaba el cielo con la tierra, y juntos tejían una red invisible de fe que sostenía a Pedro en su encierro. Algunos, incluso, lloraban en silencio, sintiendo la carga de la incertidumbre, mientras otros murmuraban palabras de aliento entre ellos, confiando en que la fidelidad de Dios no fallaría. En la prisión, la noche avanzaba lentamente. Pedro intentaba descansar, pero su mente estaba ocupada en la oración silenciosa, el recuerdo de los milagros vividos y la esperanza de un rescate divino. Cada instante se sentía eterno, y la soledad parecía aumentar la tensión. De repente, un resplandor suave comenzó a llenar la celda. Pedro abrió los ojos y vio una figura radiante ante él, un ángel del Señor, cuya presencia no era intimidante, sino llena de serenidad y autoridad. Con un gesto, el ángel tocó las cadenas de Pedro, y éstas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en toda la celda. Por un momento, Pedro no podía creer lo que veía. Su corazón latía con fuerza mientras el temor y la maravilla se mezclaban. Cada rincón de la prisión parecía cobrar vida con la luz celestial, y un aroma suave y puro llenaba el aire, como si la misma presencia de Dios permease la piedra y el hierro. «Levántate rápidamente», dijo el ángel con voz firme pero serena, «ponte tu cinturón y tus sandalias. Ponte tu capa y sígueme». Pedro obedeció, sintiendo que cada paso estaba guiado por la mano de Dios. Las puertas de hierro, que antes parecían imposibles de abrir, se abrieron ante él como si una fuerza invisible hubiera obrado. Los pasillos oscuros se iluminaron tenuemente con el resplandor angelical, y los soldados que dormían a pocos metros permanecieron inconscientes del milagro que ocurría. Cada paso que Pedro daba lo acercaba a la libertad, y con cada paso, su espíritu se llenaba de gratitud y asombro. La libertad no solo era física, era un recordatorio de que la fe, la oración y la intervención divina pueden superar cualquier obstáculo humano. En su mente, Pedro recordaba cada enseñanza de Jesús sobre confiar en el Padre y sentir que su poder trasciende todo temor. Al salir a la calle, la brisa nocturna acarició su rostro, trayendo consigo un alivio que Pedro había anhelado durante horas interminables. La ciudad, silenciosa y tranquila, parecía distinta bajo la luz de la luna. Cada piedra del camino parecía testigo de lo que acababa de suceder, un milagro tangible y poderoso. Pedro caminó con cautela hacia la casa donde los creyentes estaban reunidos en oración. Cuando golpeó la puerta, una mujer llamada Rodas la abrió. Al verlo, quedó paralizada de asombro y emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló. «Pedro está aquí». Algunos dudaron, pensando que sus sentidos los engañaban, pero Pedro, con una sonrisa tranquila y ojos brillantes de vida, relató cada detalle: la aparición del ángel, la caída de las cadenas, la apertura de las puertas, la guía segura en la noche.
Los presentes se arrodillaron y alabaron a Dios. La Iglesia comprendió que lo imposible se había hecho posible gracias a la oración y la fidelidad divina. Cada rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y alegría. Los corazones de los creyentes se llenaron de una convicción renovada. Dios sigue obrando milagros, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el enemigo parece triunfar. La liberación de Pedro era más que un rescate físico, era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la fe tiene un poder que trasciende lo visible y lo inmediato. Cada miembro de la Iglesia sintió una llama de fe renovada, consciente de que la oración verdadera y persistente siempre llega al corazón de Dios. Mientras Pedro compartía su experiencia, se profundizó la comprensión del significado de la oración en comunidad. Cada palabra, cada clamor, había generado un efecto tangible que trascendía la prisión y alcanzaba el cielo. La fe colectiva no solo había sostenido a Pedro, sino que había abierto la puerta para que Dios mostrara su poder de manera visible y palpable. La intervención divina no se limita a lo espectacular, a veces se manifiesta con sutileza, pero siempre con propósito. La historia de Pedro enseñaba que la fidelidad de Dios se muestra incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Cada miembro de la comunidad entendió que su participación activa en la oración podía marcar la diferencia en la vida de otros. Los detalles de la liberación también tenían un significado profundo. La prisión, los soldados, las cadenas, todo permitió que el milagro se hiciera evidente y memorable. Cada elemento de la escena fortalecía la fe de la comunidad, mostrando que Dios puede transformar situaciones imposibles en testimonios de esperanza y redención. La libertad de Pedro no solo salvó su vida, sino que fortaleció a toda la Iglesia, enseñando que la perseverancia en la oración y la fe colectiva producen resultados que trascienden cualquier expectativa humana. La experiencia se convirtió en relato de generaciones, recordando que Dios nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Los sentimientos de Pedro, desde la confusión inicial hasta la gratitud plena, reflejan la experiencia de cualquier creyente que confía en Dios frente a la adversidad. Su liberación fue física y espiritual, mostrando que la intervención de Dios no solo afecta el mundo material, sino que transforma corazones, fortalece la fe y renueva la esperanza. Cada miembro de la Iglesia aprendió que la oración sincera tiene poder y que la fidelidad de Dios es constante, aun cuando los hombres creen tener el control absoluto. La noche que comenzó con miedo y tensión terminó con una lección eterna: confiar en la providencia de Dios en todo momento. La noche continuó, y la reflexión se profundizó. Pedro comprendió que su misión no había terminado. Cada milagro tiene un propósito: fortalecer la fe, inspirar a otros y mostrar la fidelidad de Dios. La Iglesia, por su parte, entendió que la oración y la fe colectiva son herramientas poderosas que Dios utiliza para obrar milagros en el mundo. La noche que comenzó con miedo y tensión terminó con un testimonio eterno: la mano de Dios nunca deja de actuar, incluso en los lugares más oscuros y desesperanzados. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y regálame un me gusta. Te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga.